Buenas tardes, los amigos de Ustream que en este momento están sintonizando, abriendo su página del enlace que hacemos hacia Ustream. Posiblemente este va a ser el próximo video que usted va a ver la próxima vez que se comunique de aquí al domingo. Este video que estoy presentando en este momento se llama Curaciones. Cómo el espiritismo nos enseña sobre las curaciones. Para que haya curación en una persona, tiene que haber un proceso, ¿verdad? Nosotros no creemos, los espiritistas no creemos en milagros. La codificación, el libro de Génesis, claramente Kardec establece muchas posiciones, hablando específicamente capítulo 15 y el 16 sobre lo que son los milagros. Los milagros no existen en el espiritismo, porque los milagros significan cosas insólitas, cosas que no tienen explicación o que no obedecen a ninguna regla o a alguna ley establecida. Las leyes morales, las leyes naturales que están establecidas, que conocemos, constituyen las leyes que ya Dios ha establecido y que cada vez que hay una manifestación o una condición donde cualquier persona que no conozca o que no entienda el mundo espiritual lo considera como milagros, pero no son milagros. En el mundo espiritual eso son cosas cotidianas que pasan todo el tiempo. El propósito de esto que voy a hablar de las curaciones, tengo que unirlo a lo que es el concepto de lo que son los fluidos cósmicos universales. Voy a utilizar para eso el libro de Génesis. En el libro de Génesis nos encontramos y el libro de los espíritus. ¿Okay? Específicamente empezando con el ítem número 34. No sé si el otro video que tú tienes habla del 34, Bruno. No hice esa averiguación. Me enviaste dos files. Primero llegaste creo que hasta el ítem número 20. Pero fíjate, en este momento yo voy a hablar Antes sobre que el eso, ítem número. Voy a empezar con el ítem número 27. Es bien importante el ítem número 27 del libro de los espíritus. Yo no sé si tú tienes eso. Déjame verificar si mi amigo Bruno tiene el ítem 27 para incluirlo en esta presentación. Vamos a ver si el segundo video que me enviaste me incluye el 27 para que se me haga fácil esta parte de referencia. Para oír la entonación de mi amigo Bruno y aprovechar lo que él está en el libro de los espíritus narrándolo. Y creo que sí. Vamos a ver si tenemos la oportunidad. Yo voy a partir del 27, pero vamos a ver lo que él tiene. capítulo 2. Elementos generales del universo. Pregunta número 17. Ok. ¿Es dado al hombre conocer el principio de las cosas? No. Dios no permite que todo sea revelado al hombre en la tierra. Pregunta número 18. ¿El hombre penetrará algún día el misterio de las cosas ocultas? El velo se levanta ante él a medida que se purifica. No obstante, para comprender ciertas cosas necesita facultades que no posee aún. Importante eso. Pregunta número 19. ¿No puede el hombre, por medio de las investigaciones de la ciencia, penetrar algunos de los secretos de la naturaleza? La ciencia ha sido dada al hombre para su adelanto en todas las cosas, pero él no puede sobrepasar los límites que Dios ha fijado. Pregunta número 20. Fuera de las investigaciones de la ciencia, ¿es dado al hombre recibir comunicaciones de un orden más elevado sobre lo que escapa el testimonio de sus sentidos? Sí, si Dios lo juzga útil, puede revelar
lo que la ciencia no llega a reconocer. Pregunta número 21. ¿La materia es eterna como Dios o ha sido creada por Él en un momento determinado? Solo Dios lo sabe. No obstante, hay una cosa que vuestra razón debe indicaros, y es que Dios, modelo de amor y caridad, jamás ha estado inactivo. Por más lejano que pudieseis representaros el comienzo de su acción, ¿podrías concebirlo siquiera un segundo en la ociosidad? Nunca más. Pregunta número 22. Por lo general se define a la materia como lo que tiene extensión, lo que puede causar una impresión en nuestros sentidos, lo impenetrable. ¿Son exactas estas definiciones? Desde vuestro punto de vista son exactas, porque solo habláis de acuerdo con lo que conocéis. Sin embargo, la materia existe en estados que para vosotros son desconocidos. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no cause ninguna impresión en vuestros sentidos. Con todo, es siempre materia, aunque para vosotros no lo sea. Importante. La materia, para Dios, todo se constituye en materia, aunque existe la materia espiritual que no la conocemos. No la podemos ver. Es invisible. No sabemos cómo está constituida, pero es una materia, una forma de la materia. La materia no se destruye. Y esta parte que está narrando nuestro amigo Bruno nos habla de las condiciones y las características de la materia. Estamos esperando para llegar al ítem número 27. Pregunta 22A. ¿Qué definición podéis dar de la materia? La materia es el lazo que encadena al espíritu. Es el instrumento del que el espíritu se sirve y sobre el cual, al mismo tiempo, ejerce su acción. Pregunta 23. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué tú crees que es el espíritu? Si te preguntan a ti de momento, ¿tú eres espiritista? ¿Y ustedes hablan con los muertos? No, nosotros no hablamos con los muertos. ¿Y cómo es esa situación del espiritismo? Pues nosotros estudiamos y nos comunicamos con espíritus que están desencarnados, que son inmortales. Ok, en el mundo espiritual. ¿Y qué es un espíritu? ¿Qué dice la contestación cuando le preguntó Kardec qué es el espíritu? El principio inteligente del universo. Eso es espíritu. Pregunta 23A. ¿Cuál es la naturaleza íntima del espíritu? ¿Qué es lo que constituye el espíritu? ¿De qué está hecho el espíritu? La pregunta 23A. No es fácil analizar el espíritu con vuestro lenguaje. Para vosotros no es nada, porque el espíritu no es una cosa palpable. Pero para nosotros es algo. Sabedlo bien, la nada no es nada. La nada no existe. Los espíritus le dijeron a Kardec que la nada no existe. Los científicos dicen, ¿de dónde salió el universo? De la nada. Pero la nada no existe. Dijeron los espíritus, eso no existe. Entonces, no es fácil analizar con vuestro lenguaje la contestación de los espíritus. Para vosotros no es nada. Porque el espíritu no es una cosa palpable. O sea, el espíritu no tiene materia, es incorpóreo. Pero para nosotros es algo. Pero sí significa algo para nosotros, el mundo espiritual, para ellos. ¿Ok?
Pregunta 24. ¿El espíritu es sinónimo de inteligencia? ¿El espíritu es inteligencia? Preguntó Kardec. La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero ambos se confunden en un principio común, de modo que para vosotros son lo mismo. O sea, es un principio común ambos conceptos, la inteligencia y el espíritu. Para vosotros debe ser lo mismo. Quiere decir que el espíritu está diciendo que la inteligencia es espíritu. Pregunta 25. ¿El espíritu es independiente de la materia? ¿O no es más que una propiedad de ella? Como los colores son propiedades de la luz y el sonido es una propiedad del aire. La materia y el espíritu están separados, es lo que quiere decir la pregunta número 25. Cuando tú tienes sonido, puedes pensar que es una propiedad del aire. El aire ocasiona sonido. O cuando tú tienes colores, puede ser propiedad de la luz. ¿Qué dijeron los espíritus en esa pregunta? Son distintos, pero se necesita la unión de ambos para transmitir la inteligencia a la materia. La materia, podemos pensar la materia en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es material, en nuestra encarnación. Esto es carne. Cuando Jesús encarnó en un cuerpo de carne, materia. Y los espíritus puros y perfectos no tienen esa condición. No se necesita que sea eso. Solamente los espíritus superiores. Pero cuando Él encarnó, en carne. Se necesita la unión del espíritu con la materia para que accione. Si nosotros no tenemos espíritu, nuestra materia es inerte. Un pedazo de carne. Pregunta 25A. ¿Esa unión es necesaria también para la manifestación del espíritu? Entendemos aquí, por espíritu, el principio de la inteligencia, haciendo abstracción de las individualidades designadas con ese nombre. Es necesario para vosotros, porque no estáis organizados para percibir al espíritu sin la materia. Vuestros sentidos no están hechos para eso. O sea que nuestros sentidos no están diseñados para ver el espíritu sin la materia. Pero si el espíritu no se ve, el ítem 88 del libro de los espíritus dice que no, entre nosotros no lo podemos ver los espíritus, si el espíritu no utiliza su perispíritu, no podemos verlo. Pero entre ellos sí se ven, entre los espíritus entre sí. Pero lo que aparece en esta pregunta es que nosotros no estamos preparados para ver el espíritu sin materia. Pregunta 26. ¿Se puede concebir al espíritu sin la materia y a la materia sin el espíritu? Se puede, sin duda, por medio del pensamiento. Qué bello, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos podemos ver la sabiduría que tiene Dios con las expresiones de estos términos que para muchos pues no lo pueden entender. Los religiosos son materialistas, no pueden entender esto, todo tiene que ser en términos materiales. Pero cuando nosotros somos espíritus, o sea, nosotros somos espiritistas y analizamos el espíritu, nos damos cuenta que por nuestra mente, nuestro pensamiento, podemos hacer la diferencia entre materia y espíritu. Vamos al ítem número 27, que es el que yo quiero discutir el día de hoy, el 27, 28 y en adelante, y me está ayudando muchísimo mi amigo Bruno. 27. Pregunta 27. ¿Habría, de este modo, dos elementos generales en el universo
la materia y el espíritu. ¿Qué ustedes opinan? Kardec le dijo, ven acá, entonces quiere decir que en el universo está la materia y el espíritu. Pregunta Kardec, ¿qué contestaron los espíritus? Vamos a ver lo que contestan. Sí, y por encima de todo eso, Dios, el Creador, el Padre de todas las cosas. Dios, el espíritu y la materia son el... En el espiritismo enseñamos que esa es la trilogía o la trinidad que debería existir, que es Dios, espíritu y materia. Está el espíritu y la materia y en eso está Dios. Eso es lo que nosotros entendemos como una trinidad. Si la comparas con la trinidad de la iglesia, dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, es muy diferente a lo que estamos hablando. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, yo no la puedo entender, todavía no la he podido entender, pero vamos. Continuamos con la el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal. No obstante, al elemento material es preciso añadirle el fluido universal. O sea, ahí es donde empieza, dentro de todo ese principio, qué es el fluido universal, por lo cual yo voy a hablar de curaciones hoy, pero debo definir qué es el fluido universal, qué es el fluido cósmico universal, que utilizamos en las mismas oraciones que estamos transfiriendo fluidos. Estos son los fluidos que estamos hablando. Ahí es donde se le está preguntando en el ítem número 27, Kardec, sobre qué son los fluidos. Que desempeña el papel del intermediario entre el espíritu y la materia. Ok, el fluido cósmico es la vida, eso es la vida, es el pensamiento, lo vamos a ver, es la parte vital, básicamente, posiblemente diríamos que es la inteligencia, pero es lo que está entre el espíritu y la materia. ¿Cómo el espíritu se puede unir a la materia? Dentro de nosotros mismos está dentro de nosotros nuestro espíritu, nuestra alma encarnada. ¿Cómo esa alma puede estar conectada a la carne que nosotros tenemos? ¿Cómo se conecta? Por el fluido. Eso es importante que se entienda. Por eso le damos tanto énfasis al fluido cósmico universal, que es lo que une al espíritu con la materia. El alma que está encarnada en nosotros se une a nosotros y en el medio está el fluido. ¿Y qué es el fluido? El periespíritu, lo vamos a ver más adelante. Propiamente dicha, demasiado densa para que el espíritu pueda ejercer una acción sobre ella. Aunque, desde cierto punto de vista, se lo puede clasificar como elemento material. El fluido universal se distingue por algunas propiedades especiales. Si fuese materia de modo positivo, no habría razón para que el espíritu no lo fuera también. Volvemos a esto. Dice, si fuese materia de modo positivo, no habría razón para que el espíritu no lo fuera también. Quiere decir que hay una diferencia entre el espíritu y el fluido cósmico universal. Hay una diferencia. Si fuera materia, el fluido cósmico universal, posiblemente podríamos decir que como es la unión entre el espíritu y el cuerpo, se puede considerar entonces como ese tipo de materia que se define como fluido cósmico. Está colocado entre el espíritu y la materia. Es fluido, como la materia es materia, y por medio de sus innumerables combinaciones con esta y bajo la acción del espíritu, es susceptible de producir la infinita variedad de las cosas, de las cuales vosotros solo conocéis una mínima parte, dado que ese fluido universal, o primitivo, o elemental, es el agente que emplea el espíritu, constituye el principio sin el cual la materia estaría en perpetuo estado de división y no adquiriría jamás las propiedades que le otorga la gravedad. Es importante que se entienda que el fluido cósmico tiene innumerables variables.
vamos a ver más adelante que puede ser la electricidad, es parte de una forma de ver el fluido. El magnetismo, como me preguntaba Pipo Espírita en la semana pasada, es una manera de ver el fluido cósmico universal. O sea, pero se debe entender que lo que es el fluido cósmico universal, ¿qué es? Lo que une el espíritu a la materia. Y ahí vamos a ver entonces que surge de momento, el periespíritu. ¿Y qué es eso? El fluido. Pregunta 27A. Ese fluido sería el que designamos con el nombre de electricidad. ¿Lo ves? Kardec le dice, ven acá, ese fluido que no se puede ver, que vemos que cuando tocamos el alambre, esos electrones pasando nos dan como un cantacito, ¿verdad? Y si tiene un voltaje alto, pues te puede hasta matar. Eso es el fluido que tú te refieres, le preguntó Kardec a los espíritus. Esta es la contestación. Hemos dicho que es susceptible de innumerables combinaciones. Lo que llamáis fluido eléctrico y fluido magnético son modificaciones del fluido universal. Pipo Espírita, si estás conectado, esta es la contestación a tu pregunta que hiciste en estos días. Si Pipo hizo la pregunta en uno de los foros, uno de los chats, si el fluido cósmico y el magnetismo era lo mismo. Esta es la contestación. Eso es una modificación del fluido cósmico universal. El fluido cósmico universal, a partir de hoy, en cada uno de los que están mirando estos videos, debe constituir para ustedes un conocimiento que no pueden dejar de lado. Es esencial. Significa la vida que tenemos. Significa la unión entre nuestros pensamientos y nuestros sistemas biológicos, psíquicos. Eso es lo que hace accionar todo eso. Eso es lo maravilloso de los fluidos cósmicos universal. No podemos empezar a cambiarle los nombres y decirle, no, eso es una energía cósmica, eso es una vibración. Pero ¿cómo tú vas a llamar una vibración a un fluido que no está definido? Que lo único que se puede decir que es una materia espiritual, y que esa materia espiritual que es quintesenciada, porque hay 4 elementos básicos, y él no pertenece a ninguno de los 4 elementos básicos, es algo externo, algo diferente a eso. Ahí es mi lucha, en el sentido de mi educación, donde yo trato de llevarlos a todos, de que no hablemos de energías, no hablemos de fuerzas, no hablemos de vibraciones, no hablemos de campos vibratorios, franjas vibratorias, niveles dimensionales, para referirnos a lo mismo que es el fluido cósmico universal. Vamos a usar el fluido cósmico para todo. ¿Cómo tú mueves tu pensamiento? ¿Cómo tú puedes pensar en algo? El fluido cósmico. ¿Cómo tú puedes mover tu mano? El fluido cósmico que tiene esa acción interna que no la podemos entender fácilmente, porque ¿cómo tú puedes entender que el cerebro te mande una señal y que tú abras o cierres las manos, o que tus uñas crezcan, o que tu pelo crezca? Esos son fluidos que están interviniendo en todo ese tipo de cosas. La mayoría de los que hoy están hablando y han tratado de salirse de lo básico, incluyendo los grandes expositores, nos empiezan a hablar de energías. Y eso no es energía, porque la energía presupone que tú tienes que tener una masa, y no la tenemos con los fluidos cósmicos. Pues entonces los espiritistas debemos utilizar los términos que nos dieron los espíritus, que es lo que estamos, ¿cómo se llama? Que son los que tenemos que usar. No usemos energía, pero usemos fluidos. Esos fluidos cósmicos universales es lo mismo que muchos llamarían vibraciones, otros le llamarían frecuencias u ondas. No hay ondas tampoco aquí, porque la onda depende de la materia también. Y la onda se genera con una modificación o ¿cómo se llama? Cuando las moléculas se están moviendo en un lugar, entonces te está tirando una onda. Y esa onda tú la puedes medir, si es un largo de onda o un onda corta. Y ahí es donde podemos entender, en esa parte que no se puede ver, cómo se manifiestan todo lo que es material en términos de frecuencias, pero no tiene que ver nada con el fluido ni fluido cósmico universal. Que solo es, para hablar con propiedad, una materia más perfecta, más sutil, que se puede considerar independiente. Pregunta 28.
puesto que el espíritu es de por sí algo, ¿no sería más exacto y menos sujeto a confusión designar esos dos elementos generales con las palabras materia inerte y materia inteligente? Las palabras nos importan poco. A vosotros os compete formular vuestro lenguaje de manera tal que os pongáis de acuerdo. Vuestras disputas provienen casi siempre de que no os ponéis de acuerdo acerca de las palabras, porque vuestro lenguaje es incompleto para referirse a las cosas que no afectan a vuestros sentidos. O sea, si eso no afecta a nuestros sentidos y no hace ninguna diferencia, ¿por qué le vamos a añadir a eso unas connotaciones diferentes que no tienen que ver nada con lo que estamos tratando? Porque el fluido cósmico universal no sabemos de qué está constituido, pero es una materia muy perfecta que no tenemos constancia ni sabemos lo que está pasando. Posiblemente esa materia no tiene moléculas. Esa materia no hace vibraciones porque no tiene moléculas, pero es una materia especial. Pues ¿para qué rompernos la cabeza y desviarnos de a lo que nosotros hemos venido? Todo este conocimiento simplemente no tiene que ver nada con nuestros sentidos. Vamos a seguir utilizando lo que nos dijeron los espíritus y no estemos, como dice el espíritu, teniendo problemas en conflicto en cómo tú definirlo. Yo deseo explicarle que prefiero utilizar lo que se llama fluidos cósmicos y no usar nada que sea con energía o materia. Vamos a la Pregunta número 20. las propiedades. La ponderabilidad. Esa es la 29, ¿Es un perdón. atributo esencial de la materia? Vamos a la 29. Bruno, eso habría que, no sé si lo puedes editar. Vamos a hablar de las propiedades de la materia. Es parte de lo que yo voy a hablar de las curaciones. Dice de la ponderabilidad. ¿Qué es ponderabilidad en términos materiales? La ponderabilidad no es otra cosa que la materia en sí obedece a las leyes físicas que tenemos en el mundo, en la naturaleza. Una de las leyes físicas es la gravedad. Tú tienes un pedazo de materia, lo sueltas y cae por gravedad. Eso es ponderable. Pero si tú vienes, por ejemplo, envías los fluidos cósmicos universales y se los aplicas al agua y pasa a través de las paredes de ese envase que está completamente sellado, ya no eso es ponderable, es imponderable. Ahí existe la diferencia. Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta que el fluido cósmico no es materia, porque tiene imponderabilidad, no tiene que ver nada con la materia para su función, para su ejecución. De la materia tal como vosotros la entendéis, sí, pero no de la materia considerada como fluido universal. La materia etérea y sutil que forma ese fluido es imponderable para vosotros, aunque no por eso deja de ser el principio de vuestra materia pesada. O sea, en términos espirituales, ponderabilidad e imponderabilidad hay una diferencia. La ponderabilidad tiene que ver con las leyes físicas que aplican a la materia. Se deforma si tú le añades aire, pero si tú le añades frío, se encoge. Si el líquido se solidifica, si es un sólido y tú le aplicas calor, se libera, se pone más eh, las moléculas se separan más y entonces tiene fluidez. Entonces, lo que es la imponderabilidad es que no aplica ninguna de esas cosas. Pasa paredes, se transmite con el pensamiento, ese tipo de cosas que la materia no lo puedes hacer. Pregunta número 30. La materia, ¿está formada por un solo elemento o por muchos? Por un solo elemento primitivo. Uno solo. Los cuerpos que consideráis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva. Pregunta número 31. ¿De dónde provienen las diferentes propiedades de la materia?
Son modificaciones que las moléculas elementales sufren por su unión y en determinadas circunstancias. Pregunta número 32. Esa pregunta número 31 puede explicar lo que estamos discutiendo en términos rasgos generales. Dice, ¿de dónde provienen las diferentes propiedades de la materia? Son modificaciones, contestó el espíritu, que las moléculas elementales sufren por su unión y en determinadas circunstancias. La materia espiritual, nosotros no conocemos de qué está constituida, es una quintesencia, y su materia elemental no la conocemos tampoco. Ese conocimiento ni lo vamos a tener en esta existencia, en nuestro nivel espiritual de imperfección, hasta que no lleguemos a ser puros y perfectos, que eso es parte del universo y es lo que Dios utiliza para manejar el universo en sí, todo el universo. Entonces, a pesar de que hay una diferencia, y usted puede decir, no, pero Fran, es que tenemos que saber que como quiera que lo veamos, los espíritus, Dios, están constituidos por una materia espiritual que no conocemos. Por eso podemos decir y hablar de energías. Yo considero que es incorrecto, porque no hay moléculas que tú me puedas decir, yo no puedo medir eso, no se puede medir esa energía. O sea, tú no le puedes poner a eso una forma de tú medir esa energía. Ah, pero es que yo puedo medir los campos magnéticos, ya eso es otra cosa. Porque el campo magnético está constituido por el electromagnetismo, también, que eso tiene electrones, que viene como consecuencia de la electricidad, y que esos son los electrones que mueven y se pueden medir y se pueden constatar que están ahí. Entonces, no confundamos las cosas. Esa es la posición que he querido poner en todo momento para que entendamos que por primera vez, por favor, no cambiemos los términos que ya están establecidos. No debemos estar utilizando materia en lo que es la constitucionalidad o lo que es la quinta esencia. Yo creo que no debo hablar mucho más de eso, ya todo el mundo sabe lo que yo pienso. Los sabores, los olores, los colores, el sonido, las cualidades venenosas o saludables de los cuerpos, no serían más que modificaciones de una misma y única sustancia primitiva. Sí, sin duda, solo existen por la disposición de los órganos destinados a percibirlos. Pregunta número 33. La materia elemental es susceptible de recibir todas las modificaciones y de adquirir todas las propiedades. Sí, eso debe entenderse cuando decimos que todo está en todo. Pregunta número 33A. Esta teoría parece dar la razón a la opinión de los que no admiten en la materia más que dos propiedades esenciales, la fuerza y el movimiento, y que piensan que las demás propiedades solo son efectos secundarios que varían conforme a la intensidad de la fuerza y la dirección del movimiento. Esos dos términos, fuerza y dirección del movimiento, tienen que ver con energías y fuerzas. Y esos son conceptos vectoriales que se pueden medir en cuanto a magnitud. Un vector tú lo puedes medir en cuanto a magnitud y a su dirección. Y en eso tú puedes establecer lo que es una fuerza aplicada a un objeto material. Puedes establecer qué es una fuerza que domina eso. ¿Hacia qué dirección va? ¿Con qué fortaleza, con qué fuerza esa fuerza mueve ese objeto? Y la otra, lo de la movilidad de la materia, constituye energía. Porque en el momento que tú haces la fórmula de energía es materia por velocidad al cuadrado. Esa opinión es exacta, aunque es preciso añadir también que varían conforme a la disposición de las moléculas, como puedes verlo, por ejemplo, en un cuerpo opaco que se vuelve transparente y viceversa. Pregunta 34.
las moléculas tienen una forma determinada? Sin duda, las moléculas tienen una forma, pero vosotros no podéis apreciarla. Pregunta 34A. ¿Esa forma es constante o variable? Constante las moléculas elementales primitivas, pero variable las moléculas secundarias, que de por sí no son más que aglomeraciones de las primeras. Lo que vosotros llamáis molécula aún está lejos de ser la molécula elemental. Ya sabemos que eso de las condiciones de la materia
expresado por los espíritus, propiedades de la materia expresado por los espíritus, y que lo unen a lo que es el fluido cósmico universal, y que claramente establece que la materialidad o la formación o la condición de lo que son los fluidos cósmicos universales es un tipo de materia que no conocemos. Incluso en términos materiales, las moléculas que se conocen no tienen, a ese tiempo no teníamos toda la descripción de lo que era una molécula en sí. Y a través del tiempo, 158 años, ya se ha descubierto que la parte más pequeña de una molécula, que se llaman neutrinos, ya entonces estamos hablando de que eso no se conocía en ese momento, y por eso el espíritu dijo, todavía ustedes no conocen eso, pero eso tiene más profundidad de la que estamos presentando. Ok, ya estamos hablando de lo que es la materia, estamos hablando de lo que es lo que es el espíritu, estamos hablando de qué es lo que está entre el espíritu y la materia, ¿verdad? Vamos a hablar de curaciones. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Génesis. Eso que hablamos que nuestro amigo nos ha relatado, Bruno, estaba en el libro de los espíritus, en los artículos número 27 o 23 por ahí en adelante, hasta ese que leímos al final. Vamos ahora al libro de Génesis espiritual. Específicamente, vamos al capítulo 14, donde nos habla de curaciones. Capítulo 14 del libro de Génesis espiritual, escrito por Allan Kardec. Y en el ítem número 31 dice lo siguiente. No voy a tener la voz bonita que tiene Bruno, ¿verdad? Pues voy a tratar Bruno. El 31 del libro de Génesis. Como hemos visto, el fluido universal, ya sabemos lo que es un fluido universal, es el elemento primitivo del cuerpo carnal y del periespíritu, los cuales son simples transformaciones de aquel. Vuelvo y digo, dice Kardec, como hemos visto, el fluido universal es el elemento primitivo del cuerpo carnal, la materia, y del periespíritu. ¿El periespíritu qué es? Lo que forma el fluido cósmico universal, porque el fluido cósmico universal es lo que forma el periespíritu. Esa capa, esa vestimenta que tiene el alma, los cuales son simples transformaciones de aquel. Por la identidad de su naturaleza, ese fluido condensado en el perispíritu puede ofrecer principios reparadores del cuerpo. Ahora vamos a ver cómo funciona, según el espiritismo, una curación. Y dice, el espíritu encarnado o desencarnado es el agente propulsor, que infiltra en un cuerpo deteriorado una parte de la sustancia de su envoltura fluídica. Cuando un espíritu nos dona, por ejemplo, espíritu que está en el mundo espiritual, que viene como consecuencia de los fluidos que le pedimos a Dios y nos los trae y los comparte con los fluidos nuestros, por eso habla de encarnado o desencarnado. Y yo saco de mis fluidos y los uno los dos y lo envío. ¿Qué hace eso? Dice que el espíritu encarnado o desencarnado es el agente propulsor que empuja, ¿verdad? Que infiltra en un cuerpo deteriorado una parte de la sustancia de su envoltura fluídica. O sea, de la misma sustancia que tiene, le imparte un poco más a eso que ya sabemos que es fluídico, que ya sabemos que es el cuerpo, ¿cómo se llama? Fluídico, o que es el periespíritu de ese espíritu. ¿Okay? Entonces, la curación se opera mediante la sustitución de una molécula nociva dañada por otra molécula sana. Ustedes saben que yo les estoy presentando a ustedes que tomar agua y tomar potasio y darse baños de luz solar ayuda a que el metabolismo se mejore y que funcione mucho mejor cuando tú estás tomando agua. Y entonces eso yo lo hago para unirlo de que el agua es beneficiosa para el ser humano, pero a la misma vez si el agua está ya energizada o magnetizada, no es energizada, magnetizada, esa agua con esas propiedades se pueden impregnar en la persona y los pueden curar. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces la curación se opera mediante la sustitución de una molécula nociva por una molécula sana. ¿Qué está pasando cuando hay una sanidad? Cuando una persona dice tiene cáncer terminal y de momento dice, mira, se sanó fulano de tal, ¿qué ocurrió ahí? Que los médicos inmediatamente constatan, ¿pero qué pasó aquí? Los niveles mejoraron, las plaquetas, como ellos le llaman, la cuestión esta de la sangre, ¿cómo se llama? Las de esos rojas y lo blanco, ¿no? Plaquetas son.
se mejoraron. Quiere decir que directamente hubo una acción de ese fluido que le aplicamos a esa sanidad mediante puede ser una oración magnética mental a la distancia, o podemos también decir, yo sé que me van a preguntar por eso, Frank, entonces quiere decir que a la distancia podemos sanar a las personas. Pues claro, sí, eso es lo que estamos haciendo todos los días que enviamos una oración magnética mental. Eso sustituye lo que es la molécula nociva, la que estaba dañada, por una nueva molécula. ¡Wow! Quiere decir que el fluido cósmico universal crea esa parte que puede ser milagrosa ante los ojos de los científicos. Es milagroso porque se sanó. Los científicos inmediatamente no creen en estas cosas ni creen en el fluido cósmico universal, pero cuando hay una sanidad que no la pueden entender, tienen ellos que aprender y entender que lo que ha ocurrido es que una molécula nociva o dañada fue sustituida por una molécula sana como consecuencia del fluido cósmico universal aplicado. Eso está en el ítem número 31 del libro de Génesis, capítulo 14. La curación se opera de ese modo, ¿verdad? El poder curativo será proporcional a la pureza de la sustancia inoculada. Para que haya una curación y que se haga lo antes posible, el agente propulsor debe tener ascendencia moral. Por eso es que es interesante e importante que siempre que ustedes llegan y yo le digo, tiene que ser mejor hoy de lo que fuiste ayer, para tú poder presentarte frente a un mal espíritu que no puedes resistir el poder magnetizador que tú puedas tener. Y entonces tienes que hacer caso a lo que tú le digas, porque tú te conviertes en señor sobre ese espíritu. Importante que esa es la función en el mundo espiritual donde funciona esta situación. El agente propulsor tiene una ascendencia moral y le infiltra, le inocula dentro de ese sistema donde está esas moléculas nocivas o esas moléculas dañadas con moléculas buenas. Y eso te lo voy a expandir con el ítem número 131 del libro de los medios. El poder curativo será proporcional a la pureza de la sustancia inoculada, pero depende también de la energía de la voluntad que provoca una emisión. Entonces aquí viene la palabra energía de la voluntad, que muchos espiritistas nos quieren confundir. En el único referencia que aparece en toda la codificación de energía, aparece en esta parte aquí, en el número 31 del libro de Génesis. Energía de la voluntad. Pero mira qué interesante, ahí te lo explica, porque Kardec no se quedó con nada de eso, te lo explicó claramente. No tiene por qué tener usted preocupación de que se confundan las cosas. A mí me llamaron cuando yo empecé a predicar sobre las energías, que eso no existía, inmediatamente me trajeron este tema. Cuando tú te pones a analizar esto, tú dices, pero mira si la contestación está ahí. Mira lo que dice. Después que dice, el poder curativo será proporcional a la pureza de la sustancia inoculada, pero depende también de la energía de la voluntad, que provoca una emisión fluídica más abundante y otorga al fluido mayor fuerza de penetración. Perfecto, qué lindo se oye. Y Fran, tú te estás equivocando porque tú estás hablando que no existe la energía. Y mira cómo Kardec dijo que la energía de la voluntad era real. Pues yo te voy a poner, te voy a avergonzar. Dice, depende además de las intenciones de quien desea realizar la cura, sea hombre o espíritu. ¿Para qué Kardec usó la palabra energía? Indicando que era específicamente la intención. Tú tienes intención de que la voluntad ejerza un agente ahí de inoculación en lo que se llaman los fluidos cósmicos. No está hablando de la energía física, de la energía que es materia multiplicado por velocidad al cuadrado. Está hablando de la intención. Y esa intención, mediante lo que se llama el fluido cósmico, pero lo que se llama la voluntad, es lo que se ejerce y se mueve todo. Pero eso no es energía, eso es intención. Claramente definido en ese mismo ítem. Eso depende de la intención. ¿Y cuál era la intención que dice Kardec? Pues provocar una emisión fluídica más abundante y que otorga un fluido mayor a esa fuerza de penetración. No es energía lo que se le está dando, es intención. Y esa intención, unido a la voluntad, y que la voluntad no es materia, se ejerce el cambio y se ejerce la curación. O sea, así, habiendo hecho esta salvedad, me pongo a la disposición de todo el mundo que me quiera partir en pedacitos, ¿verdad?
Entonces, los fluidos que emanan de una fuente impura son como sustancias medicamentosas alteradas. O sea, puede también de alguna manera de una fuente que no esté moralizado, que tenga mucha maldad y que esté en ese proceso, que lo que envíe es para dañar a la persona. Ok, perfecto. Definir lo que es la energía de la voluntad. Vamos a definir qué es la voluntad según el espiritismo. Entonces ahí nos vamos a lo que se llama el libro de los mediums en el ítem número 131, donde yo le voy a explicar qué es esta energía de la voluntad. ¿Qué es eso? Es provocada por la acción del fluido cósmico a voluntad de la fuente o el cuerpo físico que es material. ¿Bien? Eso es una posición que yo puse en una notita. Pero vamos entonces al 131 del libro de los mediums. Libro de los mediums. Esto lo hemos discutido muchas veces, pero ahora viene la salvedad para establecer claramente cuál es la diferencia entre lo que hemos estado diciendo, que no existe la energía, sino que existe la voluntad. Y la voluntad se mueve mediante la intención. Cuando Dios está mirando lo que tú estás haciendo, mira tu intención. ¿Cuáles son tus intenciones? Entonces, en base a eso, pues Dios acepta las oraciones que tú estás haciendo o entiende lo que tú estás haciendo. El 131 dice, esta teoría nos da la solución de un hecho muy conocido en magnetismo, pero hasta hoy sin explicación. El del cambio de las propiedades del agua mediante la voluntad. O sea, las propiedades del agua, al tú darle pases magnéticos, con la intención de tú enviar esos fluidos, y la voluntad envuelta hace esos cambios de la propiedad del agua. El espíritu actuante es el del magnetizador, casi siempre asistido por un espíritu no encarnado. Ese es el magnetizador. Tú tienes la ayuda de, cuando pedimos, dame los fluidos, Dios, yo uno los míos con los fluidos tuyos, es un fluido magnetizador que viene de un espíritu mayor, que es un espíritu puro en este caso, porque es el único que se comunica con Dios y ocasiona esa acción. Pero también, eso se llama cuando tú estás utilizando un medium, ¿verdad? Pero también cuando tú mismo lo haces, como lo hacía Jesús, que Jesús no necesitaba de ninguna manera otro espíritu que lo ayudara, sino que él mismo emanaba suficiente fluido cósmico universal para dar sanidades. Eso le pasa a los curanderos. Los curanderos no necesitan de otros espíritus para sanar. Ellos mismos pueden sanar por su naturaleza. Dice, el del cambio de las propiedades del agua mediante la voluntad. El espíritu actuante, el del magnetizador, casi siempre asistido por un espíritu no encarnado, aquel opera una transmutación con la ayuda del fluido magnético. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que, como hemos dicho, es la sustancia que más se aproxima a la materia cósmica o elemento universal. Ahora bien, si el magnetizador es capaz de operar una modificación en las propiedades del agua, también puede producir un fenómeno análogo en los fluidos del organismo. De ahí el efecto curativo de la acción magnética convenientemente dirigida. O sea, ahí es donde se opera, ¿qué? La curación. ¿Qué se opera ahí? Que se le inocula para unas moléculas reparadas, correctas, sanas, de las que son moléculas que estaban dañadas. En el cáncer lo podemos explicar mucho mejor, porque en el cáncer simplemente se va a eso, esas células están muertas. Ese es el cáncer y lo llamamos de tal manera. Ok, pero aquí está diciendo materia cósmica. La materia cósmica que estamos hablando es la materia espiritual, materia espírita. No está definida, no es energía, porque es materia no conocida. O sea, que no dejamos ninguna puerta abierta al concepto que estamos presentando. De ahí el efecto curativo de la acción magnética convenientemente dirigida. Sabemos acerca del papel capital que desempeña la voluntad. Ahora vamos a hablar qué es la voluntad en todos los fenómenos del magnetismo. Pero ¿cómo explicar la acción material de un agente tan sutil? La voluntad no es un ser. Por lo tanto, si no es un ser, no puede ser energía, ni puede ser materia. No es una sustancia. La voluntad no es sustancia. Ni siquiera es una propiedad de la materia más etérea, más volátil. La voluntad constituye el atributo esencial del espíritu, es decir, del ser pensante. El espíritu utiliza su voluntad para que a través de la voluntad pueda mandar los fluidos cósmicos del ser pensante, con la ayuda de esa palanca
El espíritu actúa sobre la materia elemental y por medio de una acción consecutiva reacciona sobre los componentes cuyas propiedades íntimas pueden así ser transformadas. ¿Vieron cómo es el proceso? Inicialmente nos dice en el otro artículo del 31 del libro de Génesis cómo se opera la curación. Específicamente son moléculas que son transferidas de moléculas malas a moléculas buenas. Se sustituyen. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé, eso lo hace el fluido cósmico universal. Por eso es que cuando tú ves que enviamos fluido cósmico universal, ay, Frank, me llegaron esos fluidos, eso llegó ahí y te tocó. Y si te tuvo que sanar, te sanó. Y en el momento que llegó y te sanó, fue porque te cambió las células malas por las buenas. Se transmutó las células buenas a las células malas que estaban allí. Tienes que creerlo por fe razonada. Así lo explican los espíritus. Pueden así ser transformadas. O sea, la voluntad es un atributo del espíritu encarnado, tanto como el del espíritu errante. El mismo espíritu que está encarnado como el que está en el mundo espiritual utilizan su voluntad para enviar los fluidos. No hay energías ahí, no hay fuerzas, es la voluntad lo que funciona. Así radica el poder del magnetizador, porque se sabe es proporcional a la fuerza de voluntad. Ahora entra la palabra fuerza de voluntad. Pero Fran, la fuerza de voluntad tiene que ver con materia. Te lo voy a explicar. Así como el espíritu encarnado puede actuar sobre la materia elemental, también puede, dentro de esos ciertos límites, modificar las propiedades de dicha materia, lo que implica la facultad de curar mediante el contacto y la imposición de las manos. Tú impones las manos y entonces la fuerza de la voluntad, que se explica aquí, en el único lugar que aparece en toda la codificación, es ahí. ¿Qué significa eso? Del mismo modo que aplica la energía de la voluntad en el ítem 31, la fuerza de voluntad tiene el mismo propósito. La intención, señores. Lo que quiere decir Kardec está diciendo, con tu fuerza de voluntad, con tu deseo, con tu intención, eso se da. Pero eso no tiene que ver nada con la materia. Y no tiene que ver nada ni tan siquiera con la materia espiritual. Es la intención lo que está funcionando. En el capítulo acerca de los mediums, los párrafos referidos a los mediums curativos, veamos de la revista Espírita en 1859, él da un ejemplo, el suazo de Magmenta, cómo eso funciona. Pero ya con esto he explicado que en tanto la energía de la voluntad como la fuerza de voluntad significan lo mismo en términos de que se deduce que eso es intención, la intención que tú tienes de hacerlo. Y esa intención, mediante la voluntad, se ejerce. Porque, ¿qué pasa con la voluntad? La voluntad se define. La voluntad no es un ser, no es una sustancia, ni siquiera es una propiedad de la materia más etérea. Quiere decir que la voluntad tú no me le puedes añadir energía porque no pertenece a una propiedad de la materia. Tan sencillo como eso. Y si no tiene que ver nada con las propiedades de la materia, una fuerza es un vector, que significa fuerza es igual a masa por aceleración al cuadrado. Eso significa que tiene una dirección vectorial, según dicen los científicos, y tiene que tener materia en ese sentido. Pero lo que se está utilizando aquí, para los amigos que están mirando esta palabra sin analizarla, significa ¿qué? Significa intención. Y esa intención, cuando yo deseo sanar a una persona, mi intención es eso. Yo no mando una energía, yo no mando una fuerza. Yo no manejo mi voluntad con energía o con fuerza para yo sanar a una persona. Es por mi intención. Y de acuerdo a mi nivel espiritual, moral, yo voy a tener una oportunidad de tener éxito en esa ingestión, esa inoculación, para que la transformación de moléculas que están dañadas por moléculas que están buenas, con la ayuda de espíritus que nos ayudan con sus fluidos cósmicos universales. Con eso podemos definir claramente qué es una curación en el espiritismo. No debe haber ninguna confusión. Este es un video que yo voy a colocar especificando estos términos, y si alguna persona quiere discutir conmigo energías o fuerzas en la voluntad, deben entender, aquellos que me han hecho esa pregunta, que energía y voluntad en la energía y fuerzas aplicadas en el artículo 31 del libro de Génesis y en el artículo 131 del libro de los mediums significa intención.
no significa nada que tenga que ver con la materia, con energía o con fuerzas. ¿Ok? Con esto termino esta presentación de lo que es las curaciones, cómo se ejerce y cómo el fluido cósmico universal es el agente sanador que se utiliza mediante lo que se llama que la intención de la voluntad de aquellos que son los que aplican ese concepto para sanidad. Gracias. Bueno, ya terminamos el tema.
Hola amigos, mi nombre es Fran Montañez de la página Soy Espiritista. Estoy en este momento aquí para darle las gracias por usted haber visto este video que acaba de concluir. Este video que le presentamos a ustedes pertenece al esfuerzo que estoy haciendo hace 4 años para divulgar lo que es el espiritismo. El espiritismo es una filosofía noble que se ha establecido con el propósito de decirle a la humanidad lo importante que es el adelantamiento espiritual. Yo deseo que esta información que estamos divulgando sea de beneficio para ti. Debo tener muy claro, establecido ante ustedes, que el espiritismo no es hablar con los muertos, no es hechicería, no es brujería, no es hacer rituales, no es religión. El espiritismo no es ninguna religión, no tiene dogmas, no pide diezmos, no pide ofrendas, está por completamente desvinculado de cualquier interés económico. Es bien difícil en este tiempo poder decir estas cosas, pero yo lo digo con mucha honradez y con mucha deferencia, porque cuando tú estableces un interés económico en algo que tú trates de presentar espiritualmente hablando, ya eso se constituye como un mercader espiritual. Nosotros no somos mercaderes espirituales, el espiritismo no pretende eso. Dicho sea de paso, el libro de los espíritus nos dice en la introducción del libro de los espíritus, en prolegómenos específicamente, que los espíritus buenos se acercan a donde no hay interés. Cuando hay un interés económico, ellos se alejan, los buenos espíritus. Y nosotros pretendemos llevar un mensaje espiritual avalado por espíritus puros y perfectos, al nivel de Jesús. Predicamos el mensaje de Jesús. Jesús y su mensaje es lo más preponderante en el espiritismo. Constituye a que el espiritismo sea un espiritismo consolador. Como mismo Jesús lo dijo en los evangelios, de que iba a venir un consolador. El consolador se presentó en 1857, que es el espíritu de verdad, se le presentó a Allan Kardec y tuvimos como consecuencia y experiencia tener esos libros codificados, esos 5 libros que hemos mencionado anteriormente. Quiero exhortarles a ustedes que esta divulgación, deseo que me den, se suscriban a mi canal de Soy Espírita. Y de esa manera, pues ustedes van a tener la oportunidad de que cada vez que yo publique un video, usted pueda ser notificado y se le dé la oportunidad de que vea los videos o sea, de inmediatamente que están publicados. Se están publicando a favor de unos 2 o 3 videos cada 2 o 3 días. Y estamos llegando al mundo entero con este mensaje hermoso de la codificación espírita. Quisiera mencionarles que si usted desea compartir este video con alguna persona, lo puede hacer, pero que principalmente se pueda suscribir para que podamos tener constancia de que usted está viendo los videos. Agradezco mucho la sintonía, muchas personas ya nos conocen por el mensaje que llevamos. El mensaje es circunscrito a lo que es la codificación espírita, lo que es el espiritismo. Las palabras espiritistas, espiritismo y medium vinieron a salir a la luz en 1857 a través del libro de los espíritus. O sea, antes de eso no había esas palabras en existencia. Y cualquier persona que hoy día, este libro, nos da la evidencia de que por primera vez esos términos fueron acuñados y fueron presentados al público. Cualquier persona le puede decir a usted que es espiritista, porque habla con los espíritus. Pero la mejor forma de uno saber si son espiritistas de la parte de Allan Kardec, que fue lo que estamos nosotros presentando, es cuando la persona dice si cobra dinero o no cobra dinero. Esa es la parte esencial. Nosotros no cobramos dinero. Y cualquier persona que diga ser espiritista y cobre dinero, no es lo que nosotros, no es lo mismo que estamos predicando. Los temas que yo estoy presentando a través de las redes sociales y los videos que estoy publicando en YouTube y en mis artículos de Blogspot, es muy fácil de que tú puedas conseguir temas relacionados al espiritismo, simplemente colocando en tu ordenador, en la parte de búsqueda, vamos a suponer que tú quieres hablar de la obsesión o la mediunidad medium. Tú pones medium y pones al lado soy espírita, lo voy a poner aquí. Y con esa información inmediatamente te va a salir a ti en la pantalla los libros, perdón, los videos que se han desarrollado, se han grabado
con relación a esos temas. Además, puedes ir a Google en una búsqueda también, y en esa búsqueda, si vas a, digamos, a YouTube, solamente pones la palabra clave de lo que tú quieres buscar y pones al lado Soy Espírita y aparecen los videos que yo he escrito sobre eso, que sobre muchos temas del espiritismo. Son aproximadamente 400 videos que se han colocado. Y además tú puedes ir a Google, y en Google puedes poner también lo mismo en la barra de búsqueda, y ahí te va a aparecer cualquier tema de lo que tú entiendas que son importantes para ti en el espiritismo. El espíritu protector, cómo conocerlo, las curaciones, lo que significa la obsesión, la mediunidad, todos esos temas que son importantes y son definitivos en el espiritismo, te los hemos hecho fácil para que tú los puedas conseguir. De igual modo, por ejemplo, términos importantes como es la reencarnación o el alma inmortal, son términos que inmediatamente van a salir ahí cuando tú das la búsqueda, y ya son temas desarrollados para el beneficio tuyo. Promovemos la creación de nuevos grupos de estudio de la codificación, para que vayan poquito a poco aprendiendo lo que dijeron los espíritus, y nos ha dado muy buen resultado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bien común. Jesús dijo: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces ese mensaje tan lindo y tan conmovedor, que es el del espiritismo en sí, es lo que nosotros presentamos. El mensaje de Jesús: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Qué más predicó Jesús? Si te dan esta mejilla, pone la otra. Perdona al que te hizo mal. Perdona 70 veces 7, si es necesario. También Jesús nos ha enseñado que amemos a los enemigos, que no tengamos rencor contra nadie, que no mintamos, que no hagamos falso testimonio. Todo ese tipo de cosas, que son cosas que verdaderamente engrandecen el espíritu y te ayudan a ti a crecer como ser humano. ¿Qué ocasiona eso? Que tú obtengas lo que se llama el adelantamiento espiritual. Para eso es que hemos estado aquí, o hemos venido a encarnar en esta tierra, para nosotros adelantar este espíritu, que es un alma inmortal, que puede trascender los tiempos y puede pasar las barreras del tiempo y de la muerte. No, el alma nunca va a morir, el cuerpo sí. Y se justifica que por medio de la reencarnación, esa alma pueda volver a restituirse en un cuerpo nuevo, y que pueda seguir en un proceso de adelantamiento, de mejoramiento como ser pensante, que es el alma en nuestro pensamiento, y que Dios nos lo ha dado para nosotros existir por siempre. Somos eternos, no hay límite en la vida, pero lo que cambia son nuestros cuerpos, nuestras envolturas. En muchas ocasiones vamos a encarnar como hombre o como mujer, dependiendo de las veces que sea, lo que se necesite para que esa alma que está aquí dentro, que nunca muere, lo que haga es que se adelante y llegue a un nivel espiritual, al nivel de Jesús, un nivel de pureza espiritual. Eso es lo que presentamos. Y quisiera pues decirte y darte las gracias por haber visto este video. Muchas veces los videos son un poquito largos, han llegado hasta 2 horas. Pero si tú eres una persona que está buscando la información que te puede ofrecer el espiritismo, muchos de esos temas vale la pena, aunque sea viendo el video poco a poco, que lo tomes en consideración. Agradezco mucho tu sintonía. Espero pues que una vez más puedas seguir viendo mis videos, y que si tienes algún argumento, alguna pregunta, alguna condición o alguna situación que tú consideres que no entiendes o que no estás de acuerdo, con mucho gusto escríbeme a este email, que se llama soyespirita1@gmail.com. soyespirita1@gmail.com. Y así te puedes comunicar conmigo. Ha sido un verdadero honor. Me puedes conseguir en Facebook por la palabra clave de Soy Espírita. También me puedes conseguir por Fran Montañez. Y así podemos establecer una linda oportunidad de conocernos y puedan aprender las bondades del espiritismo. Espero que esto haya sido de motivación para que puedas conocer mucho más de lo que nosotros tenemos que ofrecer. Gracias. Soy espírita y al fin yo voy a practicar, es amar a quien nos hizo mal, es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común
enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo.